De hoy, fisiología de páncreas, la clase de diabetes, la clase de síndrome metabólico, están programadas con el doctor Eder Hernández. Sin embargo, como él tiene que estar en el hospital también, entonces no coincide la posibilidad de estar en el horario correspondiente acá. Por tanto, la clase que tiene programada para mañana y las otras se realizan el sábado o los sábados. Eso ya lo cuadró con el jefe del departamento. Yo tengo que consultar al jefe del departamento en cuál salón y a qué hora para avisarles oportunamente a ustedes. De todas maneras, el doctor Eder Hernández me tiene que mandar, me va a mandar qué fue lo que programó con el decano para llevar a cabo esas actividades debido a la interferencia que hay con las clases que él tiene que cumplir en el hospital. Entonces mañana no hay endocrino a las 10:30. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy y continuamos mañana. Ok, listo. Bueno, este tema de fisiología del páncreas en el capítulo 79 del Guyton. Todas estas diapositivas son elaboradas en base a esa información. Bueno, ustedes ya estudiaron seguramente con la doctora María José la anatomía y la histología del páncreas, o sea que tienen mucha información, pero lo más importante es que no se les olviden esas 4 hormonas que están aquí. Son hormonas pancreáticas de fundamental importancia. La mielina, la somatostatina, el polipéptido pancreático, que se unen al grupo esencial de la insulina y del glucagón. Todo el mundo se acuerda del páncreas, su función endocrina, por la insulina y el glucagón. Las 2 hormonas que controlan la glicemia. La una controlando la hiperglicemia, la otra controlando la hipoglicemia. Pero al lado de ella hay otra que también produce el páncreas y que están bien identificadas las células que lo producen. Perdón. Ahí pueden ver que también hay una relación estrecha con el hígado. ¿Por qué? Porque uno de los órganos blancos de las hormonas pancreáticas es el hígado. Otro, el músculo esquelético. Otro, el tejido adiposo. Son elementos muy estrechamente relacionados con la función endocrina del páncreas. Bueno. La histología también la han estudiado ustedes con la doctora María José, con su grupo de células, tipos de células. Ya ustedes saben que el páncreas es una glándula mixta, con un componente exocrino, que produce el jugo pancreático. Fíjense qué cosa tan curiosa. El jugo pancreático es esencial para los procesos digestivos y el mantenimiento del equilibrio en el funcionamiento intestinal durante la digestión. ¿Y para qué se lleva a cabo la digestión de los alimentos? Para obtener nutrientes. ¿Sí? Y los nutrientes básicos que ya ustedes saben son 3: los monosacáridos, los ácidos grasos y los aminoácidos. Esos nutrientes son llevados a los tejidos vía sanguínea, previamente absorbidos en el tubo digestivo, pasando por el hígado, luego distribuidos a los tejidos y en la medida en que van aumentándose, se van desencadenando los mecanismos moleculares que empiezan a estimular la secreción de las hormonas que produce el páncreas para que intervengan
en el metabolismo de esos nutrientes. Entonces hay una acción complementaria, perdón, hay un efecto, no una acción, un efecto complementario entre la porción exocrina y la porción endocrina del páncreas, representada por esas dos estructuras que tienen ahí, los islotes y los acinos. Los acinos, productores del jugo pancreático, rico en enzimas digestivas. Las enzimas pancreáticas son primordiales para la digestión de los alimentos a nivel del intestino delgado. Y al mismo tiempo, las células de los islotes son esenciales para producir de las hormonas básicas como son la insulina, el glucagón y las otras hormonas que ya sabemos que se producen allí, porque tienen diferentes tipos de células, ¿sí? La composición histológica de esas células nos lleva a establecer una proporción en su población y en su función. Las células alfa, de todas ellas, las más numerosas son las de células beta, que son las responsables de producir la insulina. Eso marca la importancia de la insulina. Sobre las otras, ¿quién le sigue en el orden? El glucagón. ¿Por qué? Porque es que la insulina es la hormona más importante para regular los niveles altos de glucosa sanguínea. La más importante. En cambio, para regular los niveles bajos, con glucagón hay otras que ustedes conocen, las hormonas contrarreguladoras, que se desencadenan cuando la glicemia está baja. Entre ellas el glucagón, entonces por eso la proporción cambia. En cuanto a las células responsables de la secreción de insulina y las células responsables del glucagón. Al lado de ella hay otras. La productora de somatostatina, que regula la función del intestino. Regula motilidad y secreción intestinal y es una hormona pancreática. Es la proporción que tiene. En tercer lugar. Y por último tenemos las células PP que producen polipéptido pancreático, también reguladores de la función intestinal. En suma, entonces, al lado de la función exocrina del páncreas que interviene en los procesos digestivos normales a nivel del intestino delgado, hay otras componentes pancreáticos producidos por la porción endocrina que regulan el metabolismo de los nutrientes, la concentración de esos nutrientes para un metabolismo adecuado. Por eso los órganos blancos más importantes de la insulina son el hígado y son músculo esquelético y el tejido adiposo. No significa eso que sean los únicos, no. Pero en importancia funcional, esos son los más representativos como órgano blanco. ¿Sí? Característica de la insulina entonces, ¿dónde se produce? En la célula beta. Eso no se debe olvidar, por Dios. Célula beta en los islotes pancreáticos. La principal hormona producida por los islotes es la insulina. Y ahí tengo 3 órganos blancos más representativos. ¿Sí? No quiere decir que, por ejemplo, en el sistema nervioso la insulina no intervenga. Bueno, prácticamente no interviene, porque la insulina lo que hace es facilitar el ingreso de esos nutrientes a la célula para su utilización. Las células nerviosas no necesitan de ese efecto. Pero tiene una acción complementaria para que así ocurra. Estructura es una hormona peptídica hidrosoluble. Bien, son datos clave. Son datos que no se deben olvidar. Ahora, lo otro es, ¿cuál es la molécula representativa que sirva de base para la síntesis
de la insulina. Ahí la tienen, la proinsulina. La proinsulina. ¿Dónde está presente el péptido C? La cadena que une a los polipéptidos que tienen enlaces disulfuro, 3 enlaces disulfuros entre sí que constituyen la molécula base de la insulina. Están unidos por el péptido C, la cadena C. Ese péptido C, la presencia del mismo muy importante en los pacientes que son tratados, pacientes diabéticos que son tratados con insulina. Sobre eso seguramente el doctor Eder les va a hablar más adelante con mayor profundidad en la clínica. Finalmente, el péptido C se libera y queda la insulina con sus enlaces disulfuros correspondientes. Entonces la encontramos como, sin unir, una vez sintetizada y secretada, circula en la sangre sin estar unida a ninguna proteína. Es decir, en forma libre. Por eso la vida media es poca, 6 minutos, en términos promedio. ¿Y dónde se produce su metabolismo? Es decir, ¿dónde se degrada la insulina? En el hígado. Bueno, como los efectos son disminuir los niveles sanguíneos de glucosa, o sea, es una hormona que baja los niveles sanguíneos cuando la glucosa está muy alta. Es una hormona hipoglicemiante. Ese es el efecto de la insulina. Ahora, ¿cómo lo hace? Ese es el mecanismo de acción, o sea, la acción celular de la insulina. Se une a receptores de insulina, como que está representado allí, el receptor de insulina, está representado aquí. Observen ustedes que tiene una porción extra y otra porción intracelular en la membrana de la misma con sus dominios correspondientes. ¿Qué hace esa insulina cuando se unen los receptores? Producir fosforilación de los compuestos que constituyen la parte intracelular del receptor, para que se produzcan entonces los efectos que llevan a cabo primero la síntesis de los transportadores que facilitan el ingreso de glucosa a la célula, GLUC4, y la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno, etc., a nivel intracelular. Entonces, tiene sus receptores específicos con una porción extracelular, una porción intracelular, para lograr desencadenar los mecanismos moleculares que finalmente producen el efecto a través de esos mecanismos. Bien. Por eso hay una relación estrecha entre los niveles sanguíneos de glucosa y de la insulina. Ahí tienen ustedes representado en la diapositiva cómo en la medida que se ingresa, que se aumentan, se incrementan los niveles de glucosa, se incrementan también los niveles de insulina comparados con el nivel patrón de la misma, a nivel extracelular. Y cómo cambia a nivel intracelular por la acción de la insulina, la glucosa extracelular y la glucosa intracelular, cómo va cambiando. Ese es el mecanismo de acción por la acción que lleva a cabo, facilitando el ingreso. Aumentando la permeabilidad de la membrana celular para que ingrese la glucosa a la célula a través de incrementando la biosíntesis de los transportadores de glucosa para que introduzcan la glucosa a la célula. Bueno, como el principal órgano de su efecto es el hígado, en el hígado cuando hay un exceso de glucosa se va almacenando, facilitando entonces la acción de almacenamiento del hígado por la acumulación de glucosa. Sintetizando entonces, ¿cuáles son las acciones celulares para que se lleven a cabo los efectos? Aumenta la absorción de glucosa en el músculo, hígado y grasa en cuestiones de segundos, de forma muy rápida. Por eso los pacientes diabéticos se ven los efectos de manera inmediata cuando se le aplica la droga. Aumentando la permeabilidad también a los aminoácidos en un tiempo más
un poquito mayor, en minutos, acción en segundos, para que ingresen los músculos, hígado y grasa, que son los órganos sobre los cuales tiene el efecto primario. Músculos, hígado y grasa, especialmente hígado. Luego en minutos para los aminoácidos, para esos mismos órganos. Y cuando se activa la fosforilación por la unión con los receptores, también tarda un poco más, unos 10 a 15 minutos. Y cuando tiene la acción nuclear, modificando los mecanismos de transcripción de información genética, eso puede demorar entre días y horas. A nivel de las neuronas, en el encéfalo, la cosa es diferente. Allí no aumenta el transporte de glucosa porque estas neuronas tienen la capacidad de tomar la glucosa directamente de los líquidos propios que están bañando al encéfalo. Porque esos transportadores se encuentran en la membrana celular de esas neuronas. La barrera hematoencefálica es un mecanismo que regula el ingreso. ¿Qué pasa aquí? Fíjense cómo se resalta la acción de la insulina a nivel. Cuando hay un exceso de glucosa acumulado, entonces se activan los mecanismos sintéticos de glucógeno a nivel hepático. Todo eso mediado por los efectos de la insulina, es decir, la síntesis de glucógeno a partir de glucosa, activando o inactivando la fosforilasa hepática, permitiendo que se acumule más glucosa, aumento de la glucosinasa para el atrapamiento de la glucosa y aumentando la glucógeno sintetasa para que se almacene mayor cantidad de glucosa. En el músculo esquelético esa acción es más limitada. Recuerden que hay 3 órganos que son blanco primario de la acción de la insulina o de los efectos de la insulina: el hígado, el músculo esquelético y el tejido graso. Los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en los ciclos correspondientes para la producción de energía por parte del metabolismo de esos nutrientes. Allí hay una participación activa también de la insulina, ya sea aumentando la presencia y el efecto de algunas enzimas o inhibiendo la presencia y el efecto de otras para facilitar la producción energética finalmente en los diferentes ciclos. Simplemente para mostrar en esa representación los efectos de ingreso de glucosa al hígado, la activación para la formación de glucógeno y luego la reactivación del glucógeno para aumentar los niveles de glucosa a través del proceso de la glucogenólisis cuando hay necesidad de que se incrementen los niveles sanguíneos. Para facilitar esa acción hepática
de almacenamiento de la glucosa y utilización de la misma a nivel periférico tiene la acción sobre las grasas, mediante la cual se disminuye la utilización de las mismas en el proceso metabólico productor de energía y se incrementa la síntesis de algunos componentes grasos del organismo por parte del hígado, cada una de ellas en los ciclos correspondientes, mediante la síntesis y acción de las enzimas correspondientes que actúan en los diferentes ciclos biosintéticos sobre el tejido adiposo. Por eso tiene acción en el tejido graso. Cuando se incrementa la insulina, esta hormona hace que algunas enzimas disminuyan su actividad, aquellas que producen la hidrólisis de algunos triglicéridos y aumenta el transporte de glucosa a las células, a los adipocitos individuales, para facilitar entonces la biosíntesis de esos triglicéridos posteriormente. Cuando la insulina está disminuida, ocurre todo lo contrario. Eso es lo que está representado para hacer corresponsabilidad entre los niveles de glucosa en sangre y la producción de componentes de los ácidos grasos libres y de los ácidos acetoacéticos correspondientes en la liberación biosintética de cada uno de esos componentes. Y obviamente cuando se produce la liberación de esos componentes se manifiestan los efectos característicos del déficit o la sobreproducción de insulina, como corresponden los pacientes diabéticos, como van ustedes posteriormente. ¿Qué es lo que está pasando con esos ciclos y cuáles son los elementos constitutivos de la alteración de esos ciclos que producen la liberación de compuestos esenciales que se puede identificar fácilmente en los pacientes? En forma resumida, esto es tomado directamente del Guyton. Ahí está, esta figura es exactamente igual a la que está en el libro, con la presencia de otras hormonas hiperglicemiantes. Ahí tenemos la hormona del crecimiento, tenemos la adrenalina, que es la epinefrina, al lado de la insulina. El cortisol, por otro lado, vean ustedes el efecto de la insulina, incrementando el paso de la insulina a nivel intracelular y actuando sobre el tejido graso, sobre los adipocitos, transformando esos componentes lipídicos en sus componentes primarios, modificando la acción de las lipasas, etc. Sobre las proteínas, los efectos son similares, pero de manera diferente, debido a que acá la acción de la insulina se hace sobre las uniones peptídicas correspondientes de esos aminoácidos y sobre los mecanismos de transcripción para la síntesis de algunos. Es decir, aquellos mecanismos que tienen que ver con la codificación para la síntesis de aminoácidos específicos para unas proteínas específicas, mediante la modificación del ARN mensajero, de tal manera que produzca la acción catabólica que se ejerce sobre las proteínas para liberar los aminoácidos, ¿sí?, y acumular esos aminoácidos a nivel hepático, transformándoselo en glucosa y en glucógeno, o lo contrario, para transformar ese glucógeno o neosintetizar glucosa, glucógeno a partir de los aminoácidos. Y en resumen, ahí tienen ustedes los tres efectos esenciales sobre el hígado, sobre el músculo esquelético y sobre el tejido graso. No se les olvide que puede estimular, que puede inhibir en cada uno de ellos. Son los efectos de la insulina en los órganos blancos más importantes, más representativos de la economía metabólica del organismo. Bueno,
Bueno, jóvenes, yo creo que podemos dejar hasta aquí. Podemos continuar mañana. Ya llevamos suficiente tiempo de estar trabajando acá. Entonces, llegamos hasta aquí. Mañana, entonces, les tengo la información. La clase de mañana es en el horario. ¿Cuál es el horario de mañana de esta clase? 10:30. ¿Perdón? 10:30, 12:30. 10:30, 12:30. Ok, bueno, aquí estaré y les informaré ya exactamente cuándo va a participar el doctor Romero, cuándo va a participar el doctor Eder Hernández, en la clase de diabetes, en la clase de síndrome metabólico, etc. ¿Ok? Gracias. ¿Qué? ¿Cuál es la información? Nos mandaban unos casos. Bueno, pero ese ya hicimos un ejercicio escrito. Ahora la aplicación se hace en la máquina, pero lo que hicieron ustedes en la hojita de papel que hicieron es lo mismo que van a hacer. En el resumen de los efectos de las hormonas, especialmente la insulina, en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo, para estimular o para inhibir. ¿Cómo se regula la secreción? Vean. Eso es significativo lo que están viendo ahí, porque la secreción tiene dos fases. Una que ocurre casi inmediatamente después de la ingestión y otra a más largo plazo. La primera, cuando empezaron a analizarla, se habló del pico precoz de insulina. Hoy ya casi no se utiliza eso, sino que es el primer pico de secreción casi que en forma inmediata post ingestión de alimentos. Y luego la ingestión más prolongada, la secreción más prolongada, a medida que se van aumentando la absorción de nutrientes en el tubo digestivo. Y eso es lo que observamos en esa curva, la relación entre la secreción normal de insulina versus los niveles de glucosa a nivel plasmático en el plasma. A medida que se incrementan los niveles de glucosa, la glicemia, la hiperglicemia, es el principal estimulante de la secreción de insulina. Eso es lo que está mostrando esa curva. Eso no lo deben olvidar. Ahora, ¿cómo se regula su secreción? Pues directamente a través de el mecanismo de acción en la célula beta que se lleva a cabo a nivel de la membrana. A medida que ocurre la producción de glucosa, se activan los mecanismos de la célula beta, especialmente los que tienen que ver con la activación de los canales para calcio, como los canales de KSR. Y ese calcio, que es un ion fundamental para la liberación de vesículas conteniendo moléculas que pueden actuar de diversas maneras, como los neurotransmisores, como las hormonas, en este caso las hormonas, la liberación de hormonas. Entonces ya tenemos allí, un elemento adicional, el calcio, porque a nivel intracelular facilita la liberación de los paquetes. ¿Sí? Y esta es la manifestación de los momentos en los cuales se está liberando la insulina en forma inicial, rápidamente, post-ingestión, lo que llamaban el pico precoz, y la la liberación más prolongada a medida que se va produciendo el proceso digestivo y absortivo, porque tienen que primero digerirse los alimentos a nutrientes y en la medida en que se van digiriendo se van absorbiendo en el mismo intestino. El principal sitio de digestión y absorción de alimentos
y la absorción de nutrientes es en el intestino delgado. Entonces, a medida que esos eventos se están llevando a cabo, se produce el incremento paulatino de los niveles de glucosa y con ello el incremento de los niveles de insulina. Esa es la respuesta normal. Bien. En suma, podemos en esta tabla entonces consignar cuáles son los factores que determinan un aumento y cuáles son los factores que determinan una disminución. Ese es el listado del aumento. Ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 9 factores. Encabeza la lista la hiperglicemia. Siguen los ácidos grasos, los aminoácidos, o sea, todo lo que tiene que ver con los nutrientes primarios. Hormonas gastrointestinales, como la gastrina. La gastrina es una hormona que se libera tan pronto se empieza a ingerir alimentos y van llegando al estómago. Esa hormona tiene el papel de estimular la secreción de jugo gástrico. La secreción de jugo gástrico, la gastrina, en la fase gástrica de la secreción del mismo, que es la fase en la cual se produce mayor cantidad de jugo gástrico rico en ácido clorhídrico. Bueno. Y así sucesivamente. Y tenemos la colecistocinina, ya esa hormona la encontramos a nivel duodenal. Esa hormona es fundamental, producida por las células enterocromafines que tenemos en la mucosa del intestino delgado para producir estimulación del páncreas, la somatostatina. La colecistocinina. La colecistocinina, el papel fundamental que tiene es servir de mensajero al duodeno. Es un mensajero hormonal mediante el cual el intestino le informa al páncreas que necesita enzimas digestivas. Y entonces el páncreas produce en su porción exocrina la secreción de jugo pancreático rico en enzimas digestivas y en segundo lugar rico en bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se produce la secreción intestinal de colecistocinina, también se produce la secreción intestinal de secretina. Y esa secretina tiene el papel fundamental de, conjuntamente con la colecistocinina, estimular al páncreas para que produzca jugo pancreático muy abundante en agua y en bicarbonato de sodio. Fíjense, es una estimulación doble que recibe el páncreas. Ayer veíamos que el páncreas se denomina glándula exocrina y endocrina. ¿Por qué se denomina así? Porque los acinos cumplen el papel exocrino. Entonces simplemente se puede recordar eso con las siglas. ¿Por qué el páncreas exocrino? Por AE. Acino, exocrino. ¿Por qué el páncreas endocrino? Por EI. Endocrino, los islotes. Entonces, al recibir la estimulación de esta hormona intestinal, por un lado, la porción exocrina libera jugo pancreático rico en enzimas digestivas para digerir los alimentos hasta nutrientes. Y por otro lado, rico en agua y en bicarbonato para neutralizar el ácido clorhídrico que viene con los alimentos desde el estómago. Porque en el estómago hay abundante secreción de ácido clorhídrico. Miren, eso es tan cierto que el pH normal del estómago oscila entre 0.8
y 1.5. Es un pH francamente ácido. Francamente ácido. El estómago, cuando empieza a recibir alimento, ese alimento tiene componentes básicos que van neutralizando la acidez, pero no es completo. Y entonces, ese medio gástrico empieza a volverse más básico. Y básico es decir, un valor de 3. Un valor de pH 3 o por encima de 3 para el estómago ya es básico y se convierte en el mayor estimulante para la secreción de gastrina. ¿Por qué? Porque es necesario el ácido clorhídrico para la activación de las enzimas que produce el estómago para la digestión, los pepsinógenos. Entonces es una maquinaria endocrina actuando conjuntamente con los procesos digestivos para adecuar que esos elementos digestivos se conviertan en nutrientes básicos. Ahora, el estómago tiene mecanismos defensivos para evitar que el ácido clorhídrico lo dañe. Tiene varios mecanismos y funcionan normalmente. Pero el duodeno no. Entonces el duodeno tiene que pedirle ayuda al páncreas a través de la secretina. Y el páncreas le ayuda enviándole un jugo pancreático abundante con mucha agua y mucho bicarbonato y con muchas enzimas por la estimulación de la colecitocinina. Y como el hígado está pronto a recibir nutrientes, y estos nutrientes van a ser sometidos a la acción de las hormonas pancreáticas, porque el principal órgano blanco de la insulina es el hígado. Entonces, ese hígado está produciendo también mucha secreción de bilis por la acción de la hormona colecistocinina. Todo es una maquinaria integrada. Aquí ningún órgano hace lo que le da la gana per se. Aquí el riñón derecho no dice, a mí no me da la gana de tomar tanta orina. No, si no tomas la orina correspondiente es porque tienes problemas. Tampoco lo hace el riñón izquierdo. El hígado tampoco hace lo que le da la gana, hablando en términos coloquiales, ¿no? Todo tiene un propósito integrado. Y estas hormonas sirven de intermediario. Fíjense que estamos hablando de hormonas. ¿Sí? Empezamos con la insulina. Y estamos viendo que inicialmente se produce un pico precoz muy rápido y luego una secreción prolongada a medida que se va llevando a cabo el proceso digestivo. ¿Por qué? Porque a medida que se va llevando a cabo el proceso digestivo, esa monosacáridos que está representado en su mayor parte por glucosa, ¿sí? Por glucosa, se están absorbiendo y están aumentando los niveles a nivel sanguíneo, a nivel plasmático. Y no pueden quedar ahí, bueno, glucosa, quédate andando por ahí para ver cuándo te necesitas. No. Esa glucosa inmediatamente empieza a ser procesada por la información que suministra sus niveles al páncreas para que la insulina intervenga y propicie los mecanismos de acción para que la glucosa pueda ingresar a las células que la necesitan, para ella especialmente el hígado, el músculo esquelético y el tejido graso. Entonces fíjense que hay que estudiar así es como se puede aprender más fácilmente estas cosas, no de manera aislada. No, que el páncreas es eso, el páncreas endocrino hace esto por un lado, y el endocrino, no, es una maquinaria integrada con el tubo digestivo y con las glándulas anexas al tubo digestivo, porque el hígado no hace parte del tubo digestivo. El páncreas tampoco, son glándulas anexas que contribuyen al proceso digestivo, al proceso adoptivo y al proceso de control hormonal para que los procesos metabólicos, que es lo final que hacen las células, reciban la cantidad adecuada de nutrientes para esos procesos, porque de lo contrario,
hay alteración en la maquinaria bioquímica celular y eso produce muerte celular. Bien. Por esa razón vemos cómo se pueden, por qué esos factores determinan el aumento de la secreción de insulina, ¿sí? El PET inhibidor gástrico, ¿sí? Esa es otra hormona que actúa sobre el estómago directamente para disminuir la velocidad del vaciamiento. Fíjense qué cosa tan maravillosa. El estómago no actúa a la velocidad que le da la gana. Bueno, yo estoy aquí y estoy recibiendo un montón de alimentos, estoy produciendo mucho jugo para empezar a digerir, te lo voy a mandar allá. No, voy a mandarte la cantidad que me dé la gana. No, señor. Yo tengo un agente. Tengo un agente que se llama péptido inhibidor gástrico. Y ese agente le dice al estómago, por favor, vacíate más lentamente. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué? Hay una hormona que había leído, no sé, las incretinas, como el GLP-1, ¿cuál es la relación con la insulina que tienen? Perdón, me cogiste fuera de base. No sé. Con relación a la insulina, hay unas hormonas que secretan el intestino llamadas incretinas, que aumentan, digamos, la que es la sensibilidad de la insulina a tejidos periféricos. La secreta del intestino. ¿Aumentan qué? La sensibilidad de la insulina a los tejidos periféricos. Aumenta su sensibilidad. Se llaman incretinas, como el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón. Ah, no, eso tiene que ver más con la relación que tienen, es decir, son hormonas que tienen relación con la somatostatina y con la hormona de crecimiento, ¿ok? Bueno, entonces, por esa razón, las hormonas gastrointestinales pueden tener efectos que incrementan la secreción de insulina, ¿ok? El glucagón, claro, por su antagonismo. Recuerden que el glucagón es la hormona contrarreguladora que produce el mismo páncreas. Contrarreguladora de la glicemia. Porque la insulina es la reguladora normal. Y la insulina tiene que vérsela en un ring que se llama plasma sanguíneo con 3 rivales. Y uno de ellos es su propia hermana, el glucagón. Los otros dos ya saben ustedes cuáles son. Díganme uno. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál otro? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ah, no. Otra hormona contrarreguladora. Sí. Las catecolaminas, cortisol. Sí. ¿Cuál otro? Acaban de verla. ¿El cortisol? Los corticoides. El cortisol. Son 4. La hormona de crecimiento, claro. Hormona de crecimiento, cortisol, glucagón y adrenalina. Oye. Le voy a decir a mi nietecita que ve cada clase para que responda a la pregunta. Se lo he dicho desde el principio del curso hasta ahora. Se lo he dicho y se lo he repetido. Bueno, jóvenes, la hormona de crecimiento, ahí está, el glucagón, hormona de crecimiento, cortisol. Ahí falta la adrenalina. Estimulación parasimpática por la acetilcolina, estimulación beta-adrenérgica por la adrenalina. En la obesidad por resistencia a la insulina, medicamentos de característico del grupo de las sulfonilurias. Y hacen el efecto contrario, es decir, disminuyen la secreción, ¿ok?
obviamente encabeza la lista los niveles sanguíneos de glucosa, el ayuno, la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿sí? La misma actividad enérgica y las leptinas que intervienen en los procesos de regulación de la ingesta de alimentos. Pero eso es cierto, que el vago inerva el páncreas y una estimulación vagal puede secretar. Sí. Está relacionado con el sabor dulce, supuestamente. Claro. Bueno, entonces, Sí, el vago inerva normalmente, a medida que se están produciendo estos efectos de secreción y de control de esa secreción, entonces se va a observar en el organismo un cambio en la dinámica de aumento o disminución de la carga de nutrientes. Eso es lo que está representado en esa diapositiva. ¿Qué efecto tiene la insulina en la carga de nutrientes de carbohidratos versus grasa? Fíjense, direcciona más hacia los grasos porque son grasas, hacia los carbohidratos, la glucosa para su mayor utilización. En cambio a la grasa para mayor almacenamiento. Hormona del crecimiento es lo contrario. Y la adrenalina tiene efecto dual tanto en los carbohidratos como en la grasa, porque acuérdense que la adrenalina es el mediador normal de la actividad simpática, y el simpático es un sistema gastador de energía, entonces necesita muchos nutrientes. La hormona hermana de la insulina. Bueno, sobre los mecanismos reguladores, tanto estimulantes como inhibidores de la insulina, en los pacientes con síndrome metabólico, con diabetes de todo tipo, por favor aprovechen al doctor Eder y le preguntan todo lo que quieran sobre eso. ¿Okay? ¿Cuál es el comportamiento de la insulina en sus mecanismos estimulantes para su secreción, inhibidores para su secreción, estimulantes de la dinámica digestiva y de nutrientes, encabezando la lista los carbohidratos, los aminoácidos y los ácidos grasos? Por favor, aprovechen al doctor porque él sabe mucho de esas cosas. ¿Okay? Bueno, el mismo modelo que utilizamos para la insulina, donde se produce, ¿cuál es el órgano blanco más significativo? Sigue siendo el hígado. La estructura peptídica, una hormona peptídica hidrosoluble. Su síntesis empieza con una molécula madre, el preproglucagón, con 179 aminoácidos, y finalmente termina en glucagón con 29 aminoácidos con otros péptidos, péptido liberador de gastrina, SGPRPP, ese es péptido liberador de gastrinas, y péptido liberador de gastrina 1, péptido liberador de gastrina 2, adicionalmente a la síntesis del glucagón. Por lo tanto, se relacionan entonces con la insulina también. En el hígado tiene el efecto contrapuesto de la insulina. Como su mayor estímulo es la hipoglicemia, no se les olvide, el mayor estímulo para la secreción de insulina es la hiperglicemia. Y encabeza la lista entre los factores estimulantes de dicha secreción. Acuérdense de la tablita. Y acá es lo contrario, el mayor estímulo es la hipoglicemia. Por eso el órgano blanco responde a la acción del glucagón aumentando la glucosa para suplir la hipoglicemia detectada. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos del hígado bioquímicamente hablando para producir mayor glucosa? Esos dos que están ahí ustedes lo conocen mejor que yo, lo acaban de ver el semestre pasado. Activando la maquinaria enzimática que lleva a cabo los procesos bioquímicos mediante los cuales estas moléculas de glucógeno se van convirtiendo en glucosa o nutrientes que no son carbohidratos
glucosa, la gluconeogénesis a partir de ácidos grasos y de aminoácidos. Que son dos papeles fundamentales. Entonces los dos papeles fundamentales para producir glucosa son estimulados por el glucagón. Ese es el efecto sobre el hígado. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El que está expresado en esa diapositiva. Actuando sobre receptores específicos, al igual que hace la insulina. Acuérdense que la insulina actúa sobre receptores específicos para activar los mecanismos de absorción facilitada a través de receptores específicos para la glucosa, los famosos GLUT. ¿Sí? Y acá tenemos también el mismo mecanismo de acción sobre receptores de glucagón para activar la glucogenólisis y mediante la activación de fosforilasa, es decir, un mecanismo de fosforilación igual que ocurre con la insulina en su momento para producir el ingreso de glucosa a la célula, y para producir la salida de glucosa a la célula activando los procesos hepáticos de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Sí? Bueno, resumiendo entonces los efectos metabólicos, que lo estimula, que lo inhibe. Vean ustedes, prácticamente recibe una estimulación para producir glucosa a partir de los aminoácidos en el ciclo del piruvato, producir de ácido graso y los cetoácidos en el ciclo correspondiente. Esas dos curvas son clásicas. Todos los textos traen esas dos curvas. Las dos curvas reguladoras de los niveles de glucosa, es decir, de la glicemia. La uno, cuando hay hiperglicemia; la otra, cuando hay hipoglicemia. Es decir, estimulando la producción de insulina con el incremento de glucosa, estimulando la producción de glucagón con la disminución de la glucosa. Eso es lo que significa esas dos curvas. Ahí están representadas los niveles inflamatorios del glucagón altos cuando la glucosa está baja. A medida que aumenta la glucosa, se va disminuyendo la secreción del glucagón, lo contrario que la insulina. ¿Okay? Muestra el efecto contrario de ambos. Y al igual que la insulina, también hay factores que estimulan y factores que inhiben. Encabeza la lista la misma glicemia, pero en dirección contraria a la hipoglicemia. Así como la hiperglicemia es el principal estímulo para la secreción de insulina, la hipoglicemia es el principal estímulo para la secreción del glucagón. Oye, esa vaina no lo olviden nunca, por favor. Yo realmente me siento frustrado cuando me responden erróneamente estas preguntas así. Porque es que yo le pongo mucho esfuerzo, le gasto bastante tiempo. Ustedes no se imaginan todo lo que pienso yo, cómo presentarle los temas, cómo estimularlos. Porque es que ustedes van a ser personas muy importantes para la sociedad del futuro. Y no tienen el derecho a ser mediocres. No tienen el derecho absoluto a ser mediocres. Porque la sociedad del futuro es cada vez más exigente. Ustedes no son menos que los estudiantes de otras universidades, no de la ciudad, sino del país, porque a mí no me gusta compararme con los que están igual o por debajo de nosotros. Tenemos que mirar a los que están mejor que nosotros. Eso es lo que deben hacer ustedes. Entonces, por favor, estas cosas que son aparentemente sencillas se olvidan también muy fácilmente. Pero en la medida en que ustedes estudien, repasen, memoricen, vuelvan a estudiar, vuelvan a repasar, vuelvan a memorizar, no se les olvida. Acuérdense que el aprendizaje se basa en memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo necesita tiempo por las transformaciones
terminaciones de los circuitos sinápticos de memoria en nuestra corteza. Bueno, ahí tenemos entonces glucosa, aminoácidos como la arginina, la alanina, aminoácidos específicos, hormonas gastrointestinales, vuelve a jugar papel la colecitocinina, la gastrina, estados metabólicos de ayuno o de ejercicio, influencias neuronales de tipo visceral, del sistema autónomo, como la actividad vagal colinérgica durante los procesos digestivos, actividad simpática, estimulación adrenérgica, es decir, todo lo que tiene que ver con el control visceral. Luego entonces, ahí aprovecho para darle otra cuña. Recuerden cuando hablamos del control motor somático, eso es músculo esquelético, nada más. Porque el control motor visceral es territorio del autónomo, simpático y parasimpático. Y el simpático y parasimpático actúan coordinadamente con la maquinaria hormonal correspondiente. Por eso tenemos el papel del simpático y del parasimpático actuando en la estimulación del glucagón, la estimulación de la insulina, la inhibición de la insulina, etc. Y acá, por el lado de la inhibición, lo contrario, el incremento de glucosa, la somatostatina, que es la hormona inhibidora, la insulina es el contendor del glucagón, o mejor, el contendor de la insulina es el glucagón. Es como, ustedes de vez en cuando ven peleas de boxeo. ¿Han oído hablar del Canelo Álvarez? Ese tipo que está ultramillonario, boxeador ultramillonario, que ya tiene más de 100 bombas de gasolina en México. Todos quieren pelear con él porque gana mucho dinero. Bueno, se parece a esto. Hay hormonas que tienen su contrario. En este caso, la insulina con el glucagón. El péptido similar al glucagón. Esa es la incretina. Esas son las incretinas. Ácidos grasos libres, la producción de cetoácidos en los ciclos y respuesta hormonal adrenérgica. Volvemos a la división autónoma. Alfa adrenérgica. Bueno. La otra hormona que veíamos que produce en el páncreas es la somatostatina. Su nombre lo dice. Células de la producción endocrina, o sea, de los islotes. Es un péptido hidrosoluble. ¿Por qué habré yo colocado eso ahí? No te olvides del hipotálamo. Fíjense que son cositas pequeñas, pero que son puntuales para recordar algo. Porque yo puedo haber dejado la somatostatina y más nada. Esa es la única forma. El páncreas es el único que produce somatostatina. Entonces, ¿por qué no te debes olvidar del hipotálamo? Díganme. ¿Qué tiene que ver el hipotálamo con la somatostatina? Porque la secreta de Ajá. la publicidad anterior la secreta. La de adipógesis. Oye, porque el hipotálamo produce la somatostatina para controlar la secreción de hormonas. ¿Cuál? Crecimiento. Hormona de crecimiento. Entonces, aquí tenemos el estímulo aumentado por la glucosa. Pero glucosa aumentada o glucosa disminuida.
¿Por qué? O sea, entre más la glucosa en sangre, hay estímulos que son de secreción que la disminución de los aportes de nutrientes. Aminoácidos, ácido graso. Es decir, los tres nutrientes ahí están: glucosa, aminoácidos, ácido graso. Son los tres nutrientes básicos de la economía de nuestro organismo. Producto de la digestión. ¿Cuál es el producto de la digestión? Esos tres nutrientes. Eso es lo que absorbe el tubo digestivo, especialmente duodeno y yeyuno. ¿Sí? Glucosa, aminoácidos, ácido graso y todos los demás cosas que absorben. Pero básicamente esos tres nutrientes, que son los que van a aportar la energía a partir de el metabolismo de esos nutrientes por parte de la célula. Esos nutrientes se convierten en ATP finalmente. Hormonas gastrointestinales, como las mencionaba. Mantener o maximizar, es decir, ajustar los niveles energéticos. ¿Y cuáles son las otras hormonas que intervienen en esos niveles energéticos? ¿Cuáles son las otras hormonas? Ustedes están oyendo hoy en día la pelotera que hay sobre los combustibles fósiles y la producción de energía limpia y la famosa transición entre uso de combustibles fósiles a energía limpia, que algunos países lo están haciendo de manera inteligente para no quebrar la economía, pero otros lo están haciendo de manera muy estúpida, quebrando la economía. En otras palabras, tú no puedes renunciar a un empleo si no tienes una manera de sostenerte después. No me gusta el empleo, pues renuncio y me voy, porque te vas a sostener después. Consigue otro empleo, o dedíquete a un negocio específico, porque cómo te vas a sostener después. Entonces aquí sucede algo parecido. ¿Cuáles son las hormonas que regulan el equilibrio energético del organismo? Por favor, menciónenlas. Bueno, le voy a cambiar la pregunta. Una sola hormona. ¿Cuáles son las hormonas que tienen la responsabilidad de estimular la mayor producción de ATP a partir de los nutrientes? Hormonas tiroideas. Pero ¿por qué tienes que responder tú siempre? Quédate callado, ¿no? Deja que los demás. Y al lado de las tiroideas se dan las otras hormonas metabólicas. A eso me estoy refiriendo con la pregunta que le hice. Para garantizar el equilibrio energético. Combustibles son los nutrientes. Esos combustibles que aparecen ahí referenciados entre comillas son los nutrientes, productores de energía a partir del metabolismo. Bueno, en el comportamiento, claro, la somatostatina es reguladora de la hormona de crecimiento. La somatostatina hipotalámica, ¿sí? Porque acuerden que el hipotálamo secreta hormona liberadora de hormonas de crecimiento y hormona inhibidora de hormonas de crecimiento. Recuerden que el hipotálamo produce 8 y la de la hipófisis produce 6. Son 14 hormonas que producen los órganos endocrinos centrales. 8 del hipotálamo, 6 de la adenohipófisis. ¿Sí? Ahora, si son 6 de la adenohipófisis, esas tienen que ver con el control hipotalámico. Entonces, las otras dos hipotalámicas, ¿cuáles son?
Yo estoy diciendo, ocho hipotalami quizás ya de mi policial. Otra vez se pegaron. Vasopresina y oxitocina. ¿Perdón? Vasopresina y oxitocina. Así es, la hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Y por qué dudan tanto de eso, hombre? ¿Sabe que esta vaina me angustia a mí? Ustedes van a hacer que me dé un ataque cardíaco. Porque es que a este nivel ya eso debe estar a flor de piel. Ni siquiera deben mover la boca, deben esperar que su pelo diga esta cosa. Bien. ¿Y esa quién es? Epinefrina, ¿eso qué es? Adrenalina. ¿Ah? Adrenalina. ¿Quién habló? Otra vez, lo mismo con las mismas. Esa es la famosa adrenalina. ¿Y por qué adrenalina y no adrenalina? Díganme ahora. Eso lo hice así a propósito. ¿Por qué adrenalina y no incluía ahí la noradrenalina? Ta, 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 ta. Película de terror. A ver si logro darle una pista. Estamos hablando de esta hormona metabólica, entonces ya metimos aquí la adrenalina, pero por ningún lado está la noradrenalina. ¿Por qué? La respuesta está en la diapositiva. ¿Por qué? Dios mío, dime por qué me abandonaste dejándome así. Porque esta es la que principalmente, la que se sintetiza principalmente, ¿dónde? Otra vez. La próxima clase me voy a traer una hilo y aguja de cirugía para dar una puntada de cirugía a la boca de ustedes. Hombre, porque esta es la que principalmente se produce en la médula adrenal. ¿Cuál es la otra hormona o neurotransmisor adrenérgico? No. ¿Cuál es la otra hormona o neurotransmisor familiar de esta? Que es adrenérgica. La noradrenalina. ¿Y por qué no incluyo noradrenalina ahí? ¿Ah? Sí, la noradrenalina es primero. En la síntesis de adrenalina, primero se da noradrenalina. Porque el paso siguiente hacia adrenalina ocurre fundamentalmente acá y no se queda en noradrenalina. Pero hay una estructura en donde se queda más en noradrenalina. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí estamos hablando de las células de la médula adrenal. Y recuerden que hay un caso clínico del pheochromocytoma.
Y voy a preguntar sobre eso. ¿Qué hay en esa célula? ¿Y qué no hay en las otras? En la biosintética esta célula produce noradrenalina, pero no se queda ahí, sino que continúa hasta adrenalina. En cambio hay otras donde sigue hasta noradrenalina. ¿Cuáles son esas otras? Oye, ¿cuál es la principal estructura eferente del simpático? ¿Qué nombre se le da a la estructura final eferente del simpático? En el examen final todavía pregunta de eso. ¿Ah? ¿Cuáles? Dios mío. La neurona postganglional simpática, que es noradrenérgica por preferencia. La noradrenalina se queda fundamentalmente allí, la producen esas terminales nerviosas postganglionales simpáticas. En cambio acá no, produce noradrenalina en la vía sintética de la adrenalina. Significa que esta tiene la enzima para llevar la nor hacia la adrenalina y que las terminaciones simpáticas carecen o tienen muy pocas encima de eso. Fíjense la diferencia. Bueno. Acciones: músculo, hígado, grasa. Los tres órganos blancos de las hormonas pancreáticas. ¿Cuáles hormonas pancreáticas? Especialmente insulina y glucagón, porque las dos, insulina y glucagón, tienen efecto sobre esos tres órganos blancos: hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Son los principales órganos blancos de la insulina y el glucagón. Es un péptido hidrosoluble. Ahí tienen el efecto metabólico. Hiperglicemiante es la otra hormona contrarreguladora. Ahí en esta conferencia están las hormonas reguladoras de la hiperglicemia y las hormonas reguladoras de la hipoglicemia. O sea, las hormonas reguladoras normales y las contrarreguladoras. Ahí están. Y eso lo tienen que aprender o aprender. Eso no es que para el examen, no. Para pasar el curso, no. Se van a dar cuenta en la clase del doctor Eder. Y pregúntenle todo lo que quieran sobre eso. Bueno, un resumen final donde mostramos entonces cómo se regula la glucosa sanguínea. El hígado, cómo interviene la insulina, cómo interviene el glucagón, las condiciones de hipoglicemia, para la intervención del glucagón, para la intervención de la insulina, etc. Y la estimulación simpática. Ahí están los mecanismos, resumidos los mecanismos esenciales para el control de la glucosa sanguínea, tanto reguladores como contrarreguladores.
cómo interactúan entre sí. ¿Por qué es importante que la glucosa sea regulada? Porque dependiendo del tejido puede ser utilizado en mayor o menor cuantía. Y diferentes formas de utilizarlo. Ahí tenemos las neuronas cerebrales, la retina, el epitelio gonadal, utilizan únicamente glucosa. Por eso es que una hipoxia de 3 minutos o un poco más se tira las neuronas cerebrales. Un exceso produce un fenómeno osmótico severo. Claro, si aumenta la presión osmótica extracelular a nivel intersticial o a nivel plasmático, ¿qué ocurre? Las células se deshidratan. Porque el incremento de solutos a nivel extracelular crea el fenómeno osmótico, es que le trae agua al intracelular, y eso es grave. Un exceso puede producir pérdida de glucosa, como ocurre en algunos cuadros diabéticos. Y se manifiesta con los síntomas característicos. Polidipsia, poliuria y polifagia. Polidipsia porque se aumenta la necesidad de ingerir agua, o sea, sed. Poliuria porque se degrada el sistema regulador de los líquidos. Se pierde mucho líquido. El organismo siente mucha sed porque se concentran los líquidos corporales. La primera respuesta es la sed. Después tenemos los mecanismos reguladores adrenales con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero se manifiesta polidipsia, poliuria y finalmente polifagia porque se está perdiendo también parte de nutrientes en la orina, glucosa, lo que normalmente no debe suceder. Todo esto pueden ahondar más y con características individuales de acuerdo al paciente con el doctor cuando hablen de la diabetes. ¿Okay? Más o menos eso es lo que van a tocar. La diabetes tipo 1, las características sintomáticas, y son causadas por edad inicial, cómo es su fisiopatología, qué efectos. Miren ustedes la glucosa en la orina, glucosuria, deshidratación celular, por lo que ya le dijimos, diuresis osmótica, daño vascular, neuropatía periférica, con trastornos a nivel sensitivo y a nivel motor, especialmente en las extremidades, disfunción autonómica, lesiones renales. Previamente se ha establecido un cuadro hipertensivo, y recuerden ustedes que la presión arterial tiene dos mecanismos para ser regulado principalmente. Una cosa es la regulación a corto plazo. Cuando estamos sentados tenemos una presión. Cuando nos levantamos inmediatamente la presión nos cambia. Cuando caminamos también cambia la presión. ¿Cómo hace el organismo para mantenerla estable si está cambiando de manera permanente? Pues hay unos receptores, recuerden cuando hablamos de sensibilidad, hay unos receptores mecánicos en las grandes arterias, los presoreceptores, que detectan los cambios de presión y le informan al sistema nervioso central en el tallo, y entonces vienen cambios de presión por la postura, y el corazón se adapta a esos cambios regulando la cantidad de sangre
que impulsa por minuto, eso se llama gasto cardíaco. Y por otro lado, los vasos sanguíneos también, eso se llama resistencia vascular. Los dos grandes factores que regulan la presión. Pero como vimos en sensibilidad, los receptores se adaptan, acuérdense de la adaptación de los receptores. Entonces, cuando un receptor de presión arterial o de presión sanguínea, que se llama presoreceptor, está siendo estimulado permanentemente por una presión alta, se adapta a esa presión y deja de responder. Entonces el mecanismo de regulación nerviosa de la presión arterial que actúa a corto plazo ya no funciona en un paciente hipertenso crónico. ¿Por qué? Porque ese paciente va a tener continuamente la presión alterada. Y el receptor está recibiendo continuamente la misma información. Entonces se adapta. Y ese paciente hipertenso crónico, si no se le maneja, su corazón finalmente produce crisis y puede producir un infarto. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el responsable de manejar la presión arterial alta a largo plazo? Los riñones. Y los riñones a través de las hormonas. Empezando con la secreción de la renina para activar el sistema de la aldosterona. Y los otros mecanismos reguladores renales para mantener la osmolaridad normal. ¿En dónde intervienen las hormonas metabólicas? Entonces, por esa razón, es importantísimo tener claro cada uno de estos mecanismos y cómo interrelacionan con los otros órganos. Bien. Jóvenes, insisto, capítulo 79 del Gaito. Ahí está bien explicado todo esto que hemos hablado. Pero por favor, estúdienlo antes de la clase con el doctor Eder, para que le saquen jugo a esas clases, por favor. Y recuerden entonces el compromiso que hay con él. Deben asistir. Y yo le voy a comentar a él, yo me imagino que él lo sabe, el mecanismo para monitorear la asistencia, porque hay algunos que se conectan y se van. Entonces le voy a comentar a él cómo detecta eso para saber, pues no, pero yo me conecté, sí, pero ¿dónde estabas? Bueno, jóvenes, hasta aquí me trajo la información que tenía que suministrarles en el día de hoy. Muchas gracias por